Seguimos en No es lo que parece con otra entrevista a un invitado de lujo. Estamos en comunicación con Víctor Lupo. Víctor es escritor y dirigente del Movimiento Social del Deporte, secretario del Consejo Nacional del Deporte, subsecretario del Deporte de la Nación y director general de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires en 2 oportunidades. También es autor de Historia Política del Deporte Argentino, 100 ídolos tucumanos, y ha sido distinguido como el mejor dirigente deportivo por la Confederación Argentina de Deportes. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Qué tal, Mauricio? Deporte. Queríamos preguntarte, ¿a partir de qué momento en la historia argentina surgió el deporte como política de Estado? Es decir, el Estado se interesa por un montón de cosas, como sabemos, por la seguridad, por la salud, pero en un momento de la historia surgió que el Estado toma como política el interesarse por el deporte. ¿Nos podés comentar un poco cuándo fue, cuáles fueron los principios en base al cual surgió? Bueno, esto en una población de 3 o 4 millones que era en la Argentina, y ellos traen su juego y se juntan como un lugar de encuentro en los clubes que fueron sociales, culturales y deportivos. Se los conoce hoy como a muchos de ellos como clubes de barrio, y que luego se hicieron grandes clubes, y allí nace el deporte. Pero como política de Estado, al principio el Estado lo único que hacía, a veces consideraba peligrosa, Claro. hasta General Perón se toma como una gran política de Estado al deporte, y allí tal es así que se lo pone en la Constitución del 49 como junto a la cultura física, junto a la educación, y eso fue el momento de gloria del deporte en la Argentina, y que luego cayó hasta límites que tenemos hoy con muy poca práctica deportiva en general entre la cantidad de habitantes, ¿no? Es decir, que tuvimos un derecho constitucional al deporte. Sí, Importantísimo. en la Constitución del 49, que duró por 6 años hasta que fue derogada en 1955, el deporte formaba parte de el derecho a la educación, a la cultura y a la cultura física, que es como se la llamaba en ese momento al deporte. ¿Y esto de los clubes de barrio que mencionaste, es un fenómeno que se da en todo el mundo o que solamente...? No, es un fenómeno social muy argentino, que es casi único en el mundo, y que se crearon a lo largo y a lo ancho del país por a través de lo que se fue agrandando el ferrocarril, los kilómetros de línea ferroviaria. El deporte se extendía en todo nuestro país, y es por eso que el mismo Papa Francisco, cuando recibe la copa hace muy pocos años, hace 2-3 años, de San Lorenzo de Almagro en la Plaza de San Pedro, le dice al presidente de San Lorenzo: el Club San Lorenzo de Almagro es mi identidad cultural, ¿no? Claro. Es un fenómeno muy argentino. Además, vuelvo, le comento a la audiencia, Víctor es coautor de un libro que se llama Francisco, la alegría que brota del pueblo, y ahí haces un paralelismo entre el deporte como escuela de vida, es decir, que el deporte te enseña a sobrellevar las dificultades. Hay algo muy lindo que... Se forma para la...
este tema, ¿cómo ha influido el negocio en el deporte? ¿Cómo afecta el negocio a esto que vos nombrás como escuela de vida? Y muchísimo, porque el negocio en el deporte nace allá. Podría ser la quinta o la sexta industria, que junto a la televisión o a los medios de comunicación, que son la primera industria del mundo, lícito, ¿no? Sí. Estarían formando, por ejemplo, si un país se llamara Futbolandia, sería el número 17 en el mundo, ¿no? Por el Producto Bruto Interno que tendría el fútbol en el mundo, ¿no? Una millonada. Sí, no es una... Por eso, bueno, por eso también hay que cambiar esto y normalmente los países se han adherido a ese negocio y han dejado de lado la cuestión formativa del deporte, que era lo principal, la parte educativa y de formación de los jóvenes. Y entonces te quieren más sentado viendo televisión, claro, que practicando deporte. ¿Y vos sentís que ese modelo que se está de alguna manera instaurando afecta a los chicos que hoy en día comienzan a jugar? Y mira, por dos motivos. Uno, porque se pierden la misma identidad de sus propios clubes, digamos. Los chicos son más hinchas y prefieren comprar la camiseta de Messi del Barcelona que la de su equipo de barrio, y no conocen la formación ni siquiera de los equipos de su propio barrio. Y son espectadores. El capitalismo transforma con el negocio del deporte en espectadores y no en practicantes, digamos. Sí, es como que uno la tiene que mirar de afuera porque no bueno, esto ha llevado a los países que una de las epidemias más grandes del mundo es la obesidad y el sedentarismo. Cabe decir que en nuestro país un ministro de salud hace muy pocos años dijo que estamos con una bomba de tiempo sobre esta epidemia, digamos, y si no hacemos algo, esto se va a empeorar gravemente, ¿no? Vos nombrás a los clubes de barrio como identidad cultural de un pueblo. ¿Cuál considerás que serían las medidas a tomar, a pesar de las medidas económicas que se están dando, para que la gente vuelva a congregarse en los clubes, para que los clubes vuelvan a ser lugares de encuentro y para que esta cultura del encuentro que el Papa Francisco propone se vuelva a dar en esos ambientes? Y una política totalmente distinta de Estado, digamos, en los clubes. Que no es solo para el deporte, ¿no?, sino para la parte educativa, porque los temas centrales con una buena política, según practicando deporte, hoy no debe llegar ni al 6%. Entonces, esto es grave lo que yo creo que hay que volver a hacer una política en general del deporte. El deporte en la época del 50 estaba en el área educativa y tenía el 13,5 de presupuesto en la educación del Producto Bruto Interno. Hace unos años hablábamos nosotros de llegar al 6%, entonces estamos muy atrasados en este tema. Y bueno, y más los flagelos que han llegado, como el doping con el deporte, sí, como negocio, como el doping y la violencia, ¿no? Y vos, que sos un investigador del deporte, ¿cuál fue, si tenés alguna anécdota que en todas tus investigaciones te ha quedado marcada, alguna anécdota de importancia en la cual el deporte haya tenido relevancia en cuanto a los valores que transmite? ¿Tenés alguna como para compartirnos? Y los valores, yo digo, el que más destaco es lo que ahora el Papa Francisco levanta, ¿no?, como identidad cultural, porque no hay nada más lindo que ser parte de una comunidad o de una identidad, y eso yo creo que él, cuando se siente parte de esa identidad de San Lorenzo de Almagro, es lo que sentimos cualquiera de nosotros cuando vamos a un club, practicamos, defendemos la camiseta, y el deporte es una cultura de la fiesta, lo que es la fiesta, digamos, el ocio como fiesta, y bueno, no hay ninguna población en el mundo que no salga si no es con alegría, ¿no?
Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, Víctor, ha sido un gusto que te hayas comunicado con nosotros. Es muy interesante lo que propones en este libro, que paso a repetirlo, se llama Francisco